La libertad, desde el punto de vista de San Agustín, no consiste simplemente en la falta de interferencia externa. La visión que tiene San Agustín de la libertad es más compleja. La libertad no es simplemente una libertad negativa de, sino una libertad para. Una capacidad para lograr ciertas metas que valen la pena. Todas esas metas se integran en el telos que rige la totalidad de la vida humana: el retorno a Dios. Sean ustedes muy bienvenidos a La Taberna Ilustrada, un programa que se funda en la convicción, diríase socrática o chestertoniana, de que conversar entre cervezas y con amigos es una buena manera de alcanzar verdades valiosas. En esta edición, en esta primera edición, reflexionaremos sobre un tema tan relevante como actual. Reflexionaremos sobre la libertad de expresión. ¿En qué consiste? ¿Es absoluta o, por el contrario, debe limitarla el poder político? ¿Vivimos en la época más libre de la historia? Estas son algunas de las preguntas que les formularemos a nuestros invitados dentro de unos instantes. Yo, por mi parte, creo que hablamos demasiado de la libertad de expresión, del derecho a expresarnos libremente, y poco, muy poco, de nuestro deber de decir verdades y proclamar bellezas. Creo que hablamos demasiado de la palabra libre y demasiado poco, muy poco, del contenido de esa palabra libre. Nuestra civilización progresaría, a mi modo de ver, si a esa necesaria reivindicación de la libertad de expresión le siguiese un esfuerzo cotidiano por orientar esta expresión a la verdad, al bien y a la belleza. Empezamos. Pues damos ya la bienvenida a los invitados de hoy. Álvaro Bernard, abogado, estudioso y liberal. Bienvenido. No sé si todas son ciertas. Estudioso es mentira. Exactamente. Jano García, director dirigido. Director dirigido, tío. Me siento raro aquí, pero me hace mucha ilusión que me hayas invitado, te lo prometo. Hombre. A mí en realidad el programa que me gustaría hacer es este. ¿Te imaginas no invitar al jefe? Vaya lío. No, a ver, este puedo aportar algo, luego habrá otros debates que no puedo aportar nada. Y aquí tengo dudas. Yo en general no puedo aportar en ninguno, pero aquí está. Dani de Fernando, filósofo devenido en sofista. Muchas gracias por invitarme, Julita. Pedro Lecanda, poeta, jurista e intelectual diletante. Bienvenido. Gracias por ponerme en la picota desde el principio. Tu presentación ha sido la peor de todas. Yo creo que ser intelectual no tiene... Pero Bueno, he visto una agresividad particular. Con la de Él es jurista y yo soy abogado, que es peor. O sea, hay... Tremendo. Hay grados, sí. Uno va notando cómo el poder se adueña de sí, cuando está sentado aquí. Que puede hacer lo que le venga en gana. Claro, vive la tentación que vive todo político. Que es no procurar el bien común, sino el bien personal. Hacerlo todo para aumentar el... Que hace el liberalismo y estos dos lo defienden. Tiranizar. Bueno, Eso no pasa nada. es interesante. Además, como usted se libra de que se le califique, por eso puede decir presentador impresentable. Eso es yo, para que este programa sobre la libertad de expresión sea mínimamente riguroso, que es lo que nos proponemos aquí, empezaría por definir la libertad, porque si no definimos... También estaría bien definir expresión, pero bueno, eso ya lo dejamos como evidente y lo damos por supuesto. Pero la primera pregunta que os quería plantear yo es ¿qué es la libertad? Porque sin definir, nuestro discurso se parecerá al de un vendedor de humo especialmente vanilocuente. Con lo cual, Jano, empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí. Vale, yo voy a ser muy poco original en esto. Vale. Voy a utilizar la teoría aristotélica y diría que la libertad es la capacidad que tiene el ser humano a través del uso de la razón de, actuar en función de sus capacidades siempre y cuando, eso sí, persiga algo que es positivo. Sí. Y matizo esto porque ya que te has metido con el liberalismo, porque hay un problema con el liberalismo moderno, que hay muchos que se dicen liberales pero que en realidad no han entendido muy bien cuál es el fundamento del liberalismo. Pongo un ejemplo. Podemos decir que una mujer... una niña de 14 años en Tailandia puede ser libre para decidir ejercer la prostitución y que existe una voluntariedad y hay un contrato entre las partes que no ha sido coaccionada y que por lo tanto puede mantener relaciones sexuales con un holandés de 60 años y podríamos decir que, oye, es libre para hacerlo. Bueno, a veces esa capacidad que tiene de utilizar, digamos, su libertad
puede precisamente que sea todo lo contrario, ¿no? Que reduzca. Claro, puede la violentar libertad. su libertad. Que además a lo largo de la historia hay muchos ejemplos, ¿no? De cómo pueblos, ejerciendo su libertad, lo que han hecho es todo lo contrario. Claro, lo que yo no sé, y eso podríamos discutirlo a lo largo del programa, es si en la esencia del liberalismo no está precisamente esa definición negativa de libertad como ausencia de impedimentos para que cada cual haga lo que quiera. Si queréis, luego lo debatimos. Lo podemos ir discutiendo a lo largo del programa. Dani de Fernando. Definición. Podéis explayaros, es una definición, pero puede ser extensa. No, yo la definición no me iba a explayar, pero es una pena porque estoy de acuerdo con Jano en casi todo lo que ha dicho. No, en realidad, o sea, yo diría que es la capacidad efectivamente de elegir deliberadamente lo mejor posible. Y digo deliberadamente porque también Aristóteles dice ese famoso sabiendo a quién, con qué, para qué, todo esto. Tiene que haber un conocimiento de la cosa. Y digo lo mejor posible, que es un poco lo que decías tú, porque el mal al final esclaviza. O sea, la verdadera libertad, una cosa es el libre arbitrio, es que Jano ha sacado un montón de temas, como lo de la voluntariedad, de lo que quería hablar. Puedes abordarlos todos con toda tranquilidad. No, hombre, pero no voy a fundir todo lo que he preparado, nada, pero vamos, me voy a fundir todo en el primer turno. Se agradece la sinceridad. No. Bueno, tenemos vidas ajetreadas los sofistas. No, pero diría que es eso, la capacidad de elegir deliberadamente lo mejor posible, y lo mejor posible porque el mal esclaviza. Entonces la libertad la entiendo como un medio y no como un fin en sí misma. Un poco como la cita de Cábano, pero yo se la leía a Prada citando a Castellani, lo de si a la libertad no se le añade un para qué, es una palabra completamente sin sentido. Y luego, solo un apunte para luego tratar el tema, efectivamente creo con Jano que la voluntariedad no altera la naturaleza de un acto. Claro. O sea, creo que es importante insistir en eso porque muchas veces, no, hombre, pero quiere hacerlo, bueno, ya, pero por mucho que uno quiera, o sea, por mucho que una mujer quiera alquilar su vientre, eso no hace que automáticamente, primero, los actos no son neutros y segundo, desde luego, no altera su naturaleza que alguien quiera o no quiera. Si yo quiero ser esclavo de Jano, la ley tampoco me lo permite, porque por mucho que yo quiera y le firme un contrato, ese contrato no es válido ni nada. Álvaro. Yo también pienso que la libertad no es hacer lo que a cada uno le dé la gana, ¿vale? Como en ocasiones se entiende. Y creo que para comprender bien la libertad hay que tocar dos puntos. Uno, ya lo habéis tocado vosotros, añado otro y luego doy dos pinceladas sobre el segundo. Yo creo que, en primer lugar, a diferencia de lo que hoy también se piensa, la libertad tiene sus límites, que vienen dados por la realidad. La libertad no es absoluta, ¿de acuerdo? A poco que uno vive, no a poco que uno piensa, a poco que uno vive, se da cuenta de que la realidad le impone tropecientos mil condicionantes. Y creo que uno, dentro de esos condicionantes, pues sí, puede adoptar ciertas decisiones, pero respetando esos condicionantes. Por poner un ejemplo un poco tosco, un ingeniero no es absolutamente libre a la hora de diseñar un puente. Hay una cosa que son las leyes físicas y dentro del respeto de las leyes físicas, pues ya puede optar por el diseño A, B, C o el que le dé la gana. Y si no respeta esas leyes físicas, no estará siendo libre, sino idiota, porque el puente se le caerá. Y esto que parece una obviedad, creo que hoy en día no lo es tanto, porque hay muchas personas que piensan que, por ejemplo, su libertad está por encima de la realidad biológica. Claro. Con lo cual me parece que es una matización importante. Y luego, conocido ya que la libertad no es algo absoluto, sino que tiene sus límites, creo que nos podemos preguntar cuándo una persona, dentro de ese núcleo de decisiones, actúa libremente. Y aquí creo que sí que voy en vuestra línea. Cuando una persona hace lo que le da la gana, cediendo a sus pasiones, a sus instintos, aunque le perjudique a sí mismo y a otros, no está siendo libre, sino esclavo de esas pasiones y de esos instintos. Un drogadicto no es libre, es esclavo de su adicción. Entonces, yo creo que una persona actúa con libertad cuando de forma voluntaria y de forma racional se impone un código de conducta, unas restricciones, etcétera, porque piensa que respetándolas va a poder beneficiarse a sí mismo y a los demás. Que va en la línea, pues efectivamente, tal y como lo definía pues Aristóteles o Platón, la libertad está relacionada con un autodominio, ¿eh? Con el ser dueño de uno mismo y no esclavo pues, de los bajos instintos que todos tenemos. Yo, según te escuchaba, Álvaro, y antes de dar la palabra a Pedro, pensaba en dos cosas. La primera, sobre el tema de los límites. Hombre, yo creo que la mayor parte de nosotros reconoce la existencia de esos límites. El problema es cómo nos relacionamos con ellos, cómo los juzgamos. Porque yo creo que la modernidad, efectivamente, reconoce los límites, pero es una constante... se basa en su constante superación. Como la libertad es un fin en sí mismo y la definimos como ausencia de impedimentos externos para que cada cual haga su voluntad, el límite de inmediato se convierte en algo nocivo, en algo pernicioso, en algo que violenta nuestra naturaleza y su realización. Con lo cual, se reconoce el límite, pero se trata de
superar la barrera que el límite impone. Que es absurdo porque además el límite es la condición de posibilidad de la libertad. Claro, eso es. O sea, si estamos diciendo que la libertad es una cosa informada, deliberada, Eso etcétera, tiene que haber un límite, porque si no uno no podría conocer Eso es. ninguna decisión. O sea, en realidad es raro, pero es una revuelta precisamente contra la libertad. Eso es. Y luego lo segundo, yo creo que no es simplemente la capacidad del por abrir determinadas discusiones. No es simplemente una capacidad de autodominio, no es simplemente enseñorearse de uno mismo, sino de que ese código de conducta del que hablas tú se adecue también a una realidad, a un orden natural, porque claro, yo puedo imponerme un código de conducta. Por eso añadía la primera matización, dentro del respeto a la realidad. Eso es. Pues actuar de acuerdo con eso. Sí, pues no solo hay impedimentos externos, también pueden ser internos. Exactamente. Alguien que, o laborales, o económicos, o familiares. Alguien que nace con una enfermedad que le impide y dices, este hombre pues no puede ser libre porque ya de forma natural, digamos, que no se lo permite. Pedro. Bueno, yo recogiendo el guante, se han dicho ya muchas cosas. Lo bueno y lo malo es el último, ¿no? No, claro, sobre esto que decías, los límites tienen muy mala prensa, pero si un bien no se limita, es inoperable. Es decir, si un bien no tuviera ningún límite, no se podría disfrutar, no se podría ni siquiera conocer, ¿no? Y los límites muchas veces es lo que nos hacen expandirnos. O sea, tendemos a ver el límite siempre como una represión, pero muchas veces acotar es lo que nos permite hacer algo que tenga verdadero sentido, ¿no? Y yo creo que sobre lo que decíais de, claro, una libertad no teleológica, o sea, no guiada a un fin, no tiene sentido. Bueno, tiene un sentido ideológico. Que es que al final la libertad ahí se identifica con la potencia, es decir, con la capacidad de obrar. Y eso es lo que reduce al final los debates, pues eso, al emotivismo por un lado y en el fondo como coartada de la voluntad del poderoso. Es decir, que ahí la libertad favorece a que tenga más potencia, ¿no? Entonces yo, estar en este lado de la... Aunque al final estamos de acuerdo, pero estar en este lado de la mesa es difícil y hablar de esto es difícil. Lo hablaba antes con Dani. Porque convive que cada vez hay más control de la opinión y control de la libertad, de los espacios de libertad, con un discurso, con una mascarada ideológica, de nuevo, fundamentalista democrática, que hace que solo el hecho de hablar de esto se vea que se está tratando un tema que es que debería estar exento de deliberación. Cuando es todo lo contrario, la razón política es deliberativa. Entonces, esto es un primer punto. Yo estaba tenso cuando empezaba a tomar las notas, ¿no? Entonces, luego, y por dar un par de criterios finales, yendo más a la libertad política, la libertad en general, pues no sé, no tengo herramientas, porque pues libertad de y para, positiva y negativa, claro, formal y material, conocimiento de la necesidad o superación de la naturaleza, no lo sé. Pero desde luego es imposible no pensarnos como libres socialmente, porque si no, no podríamos ser responsables. Es decir, la libertad es un presupuesto de vivir juntos, porque si no, no podríamos repartir cargas ni bienes, ¿no? Entonces... Y se me ocurrían dos criterios y dos ideas. O sea, por esquematizar mucho una cuestión que, claro, es enorme, ¿no? Yo creo que hay un primer criterio que es esto, que tiene que ver con la responsabilidad. Es decir, una definición inmediata de libertad para mí es la responsabilidad personal intransferible. Es decir, ahí es donde eres libre, o sea, cuando tienes los medios para cumplir aquello de lo que eres responsable personalmente. O sea, yo creo que esto vivencialmente es muy obvio. Y luego, la relación que tenga con la verdad. Cuando antes planeaba también la cuestión, ¿no? Que se ha dicho muchas veces, la concepción cristiana es la verdad os hará libres o al revés, la libertad os hará, es decir, la verdad como autenticidad o como adhesión a la verdad, ¿no? Claro. Y una última simplificación dual que se me ocurría es, claro, pero yendo a la libertad política. Entonces, yo creo que el concepto hegemónico de libertad política, incluso jurídico, constitucional, es el libre desarrollo de la personalidad. Y a mí se me ocurría el término de autodeterminación asistida. Es decir, es... caso de la eutanasia es muy claro. Yo tengo un derecho de desvincularme, pero alguien tiene que garantizar ese derecho, que es la administración, que es el Estado. Y esta pinza, este individualismo burocrático, esto creo que es la libertad política tal como se suele concebir erróneamente muchas veces. Y yo propongo otra manera de verlo, tal vez, que es la libertad, y aquí entraríamos ya con el debate con el liberalismo, ¿verdad? Que la libertad no es que el poder instrumentalmente me permita llevar mi vida privada a política. No, la libertad para mí es ser capaz de tomar parte de las decisiones que me afectan, o sea, de las decisiones públicas que me van a afectar después, ¿no? Entonces, yo defendería una libertad más republicana, en este sentido, más de participación en la cosa común que de que me deje en paz la cosa común. Esto me parece que... Claro, esta es la distinción de consta entre libertad de los antiguos y libertad de los modernos, va un poco por... Sí, pero yo en este caso la cita implícita, yo estoy citando al profesor Alfredo Cruz, que es un aristotélico maravilloso, que defiende esto de manera muy interesante. Sí, sí. Bueno, sí, yo pienso que, bueno, lo que ha dicho Alberto sobre la libertad absoluta nunca puede ser. O sea, no podemos decir, ¿existe o no existe? Bueno, hay también muchos matices. Incluso se podría, para entendernos de alguna manera, como dividir en subgrupos, ¿no? Has tirado tú la libertad política, también podríamos hablar de la libertad de expresión, que es lo que vamos a comentar ahora, pero también podríamos hablar de la libertad económica. O sea, podríamos decir, oye, un país puede tener una gran libertad económica, mucha libertad de expresión y no tener
libertad política? Sí, es posible. Sí, claro. ¿Es posible que un país tenga libertad de expresión, libertad política, pero no tenga libertad económica? También es posible. Yo creo que, o sea, el concepto de libertad es muy complejo, pero sí que es cierto que absoluta no es. O sea, cualquiera... Y yo sé que estoy un poco en contra de lo que estáis ya dejando por ahí, caer por ahí. De esto de... El liberalismo es básicamente que, bueno, tú puedes hacer lo que te dé la gana, para que nos entendamos, siempre y cuando no ofendas a un tercero. O no, Bueno, no sí, agregas al siempre, tercero. o sea, lo del tercero, bueno, acaba y ahora hablamos de lo del tercero, que es una cosa que... Yo, como he dicho al principio, yo creo que eso, que muchas veces se da como definición por parte del liberalismo moderno, podría decir, me parece que es un error con el ejemplo que he puesto de prostitución. Podemos hablar de la esclavitud o podemos hablar también, como ha dicho Alvarito, de si uno tiene una dependencia, pues su libertad es menor, ¿no? Yo, por ejemplo, que soy fumador, pues bueno, quizás soy menos libre que aquel que no es fumador, porque tengo una dependencia y tengo una adicción que quieras que no, pues bueno, me limita en cierta medida a decir, oye, pues tengo que salir a fumar en cierto tiempo, ¿no? He puesto ese ejemplo, pero desde luego que adicciones mucho peores. Yo creo que eso sí que es un error, sobre todo el liberalismo moderno, que básicamente define la libertad como, bueno, tú haces lo que te da la gana, no juzgamos el fondo del acto, siempre y cuando exista voluntariedad entre las partes, nos vale. El problema, Jaime, es que eso no está solo en el liberalismo más reciente. No, yo decía, eso, como estaban atacando. Eso lo ve uno en Constant, por ejemplo, al que acabo de citar, que habla abiertamente del derecho a abusar libremente, sin la represión del poder político. Está en el... No sé si llamarlo padre del liberalismo porque quizás es excesivo, pero un protoliberal como Hobbes, que define tal cual la libertad como ausencia de impedimentos para hacer lo que cada cual quiera. Entonces, yo no sé si lo que decíamos antes, si eso es esencial al liberalismo, pero bueno, no me extiendo más. Dani y Álvaro, después. No, o sea, no sé si es cambiar mucho de tema o bueno, más o menos lo voy a hilvanar, pero es que eso es exactamente, o sea, hemos hablado aquí de los límites, también hay que polemizar un poquito, que parece que estamos todos acariciándonos el lomo. Precisamente la modernidad y con ella la ideología que la alumbra, que es el liberalismo, es una gigantesca revuelta contra los límites. Estoy con Julito, no voy a pontificar, no voy a decir es esencial al liberalismo, pero a mí, o sea, no he leído a ningún liberal, nunca, jamás, me da igual de qué siglo sea, que no se revuelva contra los límites de los que estábamos hablando. Se revela contra un orden natural, que es orgánico, que es heredado, y el liberalismo parte de una afirmación de la voluntad contra aquello que trasciende la voluntad. Por ejemplo, bueno, parte de cortar la cabeza a un rey, por ejemplo, que es un poder que nadie ha elegido. Parte de crear el Estado. O sea, la herramienta política propia del liberalismo es el Estado. ¿Y el Estado qué es en realidad? Que lo comentábamos tú y el otro día, Alvarito, que está en el libro este de Carl Schmitt, que siempre cito porque es buenísimo. Al final el Estado es equivalente a la máquina de vapor. O sea, de repente... Pero cítalo hoy también. Ah, bueno, es el Leviatán de Carl Schmitt. Bueno, el Leviatán de Thomas Hobbes, escrito por Carl Schmitt, que es un comentario del Leviatán que es, o sea, tremendamente iluminador. Sí, muy lúcido. Es buenísimo, es buenísimo. Pues el Estado al final es eso, es un producto de la técnica, es un producto de la mente humana, equivalente a la máquina de vapor, es la primera vez que el orden político se diseña exactamente a escuadra y cartabón, digamos, para entendernos, y que no se recibe como algo heredado, como algo que estaba aquí antes de que yo antes de que yo llegara y por lo tanto pues lo heredo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero pasa con un montón de cosas. El contrato social, por ejemplo. ¿Hay liberales que niegan el contrato social? Sí, pero el contrato social está... digamos, presente en casi todo el liberalismo. La gente se escuda diciendo, no, pero la Escuela de Salamanca era contractualista. No, la Escuela de Salamanca afirma que existe un pacto, pero que es la sociedad, o sea, perdón, la comunidad la que es firmante del pacto. Con lo cual, es muy distinto. O sea, vamos, es todo lo contrario, porque para el liberalismo el contrato es el que, de donde emana, es el que funda en nosotros, es de donde emana la... ya no comunidad, sino sociedad. Esa es la distinción. Esto es muy agudo porque dice, para que alguien pueda firmar un contrato, tiene que haber, para que un grupo de personas firmen un contrato, puedan firmarlo, tiene que haber un grupo de personas previo, tiene que haber un nosotros previo para que ese contrato sea posible. Ese contrato no puede ser fundante. Claro, entonces te digo, Danucho, que no lo has leído a Frederic Bastiat, que muchas veces lo hemos discutido. Bueno, pero leímos a Bastiat el otro día también, te dije, no me acuerdo qué barbaridad decía. No lo he leído entero, pero estando en tu casa, ¿no te acuerdas? En el salón que me dijiste, léete a Bastiat. Y ya las primeras 2 páginas dije, pero esto es delirante. No, pero lo que es pero, Jano, espera, independientemente de los matices. Lo que decía es que hay ejemplos muy concretos de cómo cristaliza esa revuelta liberal contra los límites, que son el Estado, que son el contrato social, que es, por ejemplo, la soberanía. La soberanía es una revuelta contra el orden orgánico, natural, heredado, etcétera, etcétera. De repente...
O sea, se instituye una especie de fundamentación del poder, es que no sé cómo llamar la soberanía, porque no es ente, el ente es el Estado, ¿no? Pero bueno, Pedro me podrá corregir luego. Pero la soberanía es exactamente eso también, los derechos en abstracto que se promulgan. O sea, ¿quién conoce a un hombre sin raza, sin nacionalidad, sin patria, que es el sujeto de derecho de todas estas declaraciones del hombre y del ciudadano, tal? Son todo imposiciones completamente voluntaristas que tratan de violentar, como decía Julito, de todo el rato, de rebasar el límite que impone la naturaleza. Pues eso es curioso porque es el Estado el que emancipa al individuo de todos los límites que se encontraba antes. Con lo cual, cuando muchas veces presentamos la relación entre Estado e individuo como problemática, yo creo que podemos superar ese paradigma y verla como complementaria, ¿no? Como necesaria, o sea, como dependiente. Es el Estado el que libera al individuo, el que lo libera de la familia, el que lo libera de la comunidad, el que lo libera de los límites morales, de todos los vínculos, de todos los condicionantes. Pero bueno, Álvaro y Pedro y Jano, y ya cerramos este bloque. Vale. A mí, sinceramente, me apetece abrir el melón de la libertad de expresión, porque tengo curiosidad en relación con vuestra postura. No sé si Jano quiere hacer alguna matización a lo de Dani. No, yo quería Vale, tú quieres esperar ya. A mí me apetece Fenomenal. hablar. Pues Jano y Pedro. Porque también os digo, y no quiero pontificar en el estado concreto en el que me encuentro porque es de duda. De duda. O sea, yo siempre me he definido como liberal y poco a poco veo ciertas cosas que no me gustan, pero me sigue tirando esa inercia. Entonces reconozco que estoy en un estado un poco precario, así que escucho. Yo atravesé esa fase de Álvaro también, y al final, pues, liberal clásico, pero es porque no queda otra. Pensaba si liberal sí o no, y liberal No, clásico. porque es verdad que, o sea, lo que tú comentabas, Dani, ¿no? El orden natural. O sea, es verdad que el orden natural, yo creo en el orden natural. También la voluntariedad, ¿no? Que se da muchas veces como, no, si esto se hace de forma voluntaria, entonces ya no juzgas, digamos, lo que es el acto, que es lo que estábamos hablando. Es verdad que hay una corriente del liberalismo que defiende esas posturas. Desde luego, ya te digo Bastiat, porque a mí es el que más me gusta, y otros tantos, que está completamente en contra de todo esto. Entonces, es cierto que el liberalismo moderno o el liberalismo de nuestro tiempo pues está un poco mucho en esa línea, ¿no? O sea, Es que lo ese es el vemos. tema. A mí, por ejemplo. Es que eso no. Yo estoy en O sea, contra. he hablado del Estado, del contrato social, o sea, he hablado del origen, ¿eh? He hablado de pero colocar luego la cabeza de un rey. Sí. Podemos hablar de la Bandé también, que Alvarito hizo un vídeo maravilloso sobre la Bandé. Pero luego el Estado que decía Julito, y ya te. Sí. Que tú dices, no, el Estado, digamos que es el que hace que el individuo. Bueno, sí o no. Porque en realidad el Estado per se no es nada. O sea, me refiero, no es falso. nada. No es- bueno, no es- espera. No es nada porque en realidad es el gobernante. No, el gobernante es el que el Estado lo utiliza para una cosa o para la contraria. Y pongo otro ejemplo, cuando muchas veces también dentro del liberalismo es que yo no soy anarcocapitalista, ¿no? Para que nos entendamos, precisamente porque creo que eso es decir, no, que el Estado debe desaparecer, no debe existir y todo poco menos que se tiene que hacer de forma privada. Yo siempre pongo un ejemplo y es ¿cómo te defiendes tú de manera privada de una invasión de un país tercero? O sea, a mí esto nunca me lo han conseguido responder nadie y mira que he hablado con anarcocapitalistas. ejércitos privados. Dicen ejércitos privados. Sí, a ver, vale, bien, vamos a hacer la pregunta de Somalia. nuevo en serio. En Somalia. ¿Cómo te ¿Quién les podrías paga? defender? Claro, ¿cómo podrías defenderte de la invasión, Bueno, por es que el ejemplo, anarco- el de Marruecos? capitalismo es delito. Bueno, ya, pero me refiero que, o sea, yo no estoy Yo en es una eso. postura que no me tomaría muy en serio. No, yo no tampoco. le dedicaría demasiado No, tiempo. vale, pero bueno, pero que sí, sí. es delirante. para que yo no estoy ahí, o sea, me refiero que yo reconozco, como me ha pasado con Alvarito, o sea, que al final vas pues evolucionando, al principio pues, estás motivadísimo con sí, el Estado hay que derruirlo, luego en el fondo dices, bueno, tiene sus funciones y del mismo modo también digo, ahora que está muy de moda Javier Milei en realidad para esas rebajas de impuestos está utilizando el Estado para llevarlas a cabo. Entonces, Es que el liberalismo se impone gracias al Estado. sí, bueno, pero que lo que me refiero, Es que el Estado- a lo que yo voy es que el Estado, en realidad, o sea, puede servir para hacer cosas buenas, pero también para cosas malas porque per se no hace nada. O sea, y de ahí está el Estado. el Estado no... ¿Te va a contestar Pedro? Sí, Pedro. porque sí. Pero Bueno, yo Pedro, no quería cortar el fervor de Dani, que además me ha resuelto la papeleta, porque mucho de lo que ha dicho, y don Julio también, iba en esa línea. Y luego lo de que, claro, yo dudo de si soy liberal, es lo más liberal que hay. Hay un liberal francés que es no os liberáis ni de coña esta tarde. No me digo, la mordaza Pierre Manent, que es un liberal que es muy, a mí me gusta mucho. Muy, muy, muy Dice, bueno. El liberalismo es la forma política del escepticismo. Es decir, es No esto. soy escéptico, no estoy diciendo que no exista una verdad, sino que yo no tengo acceso a ella. al Claro, momento. pero por eso digo, pero que esta idea de que las verdades públicas, ¿no? Que las ortodoxias públicas, que las ideas de vida fuerte impuestas o tenidas en común como ciertas, son algo peligroso. Y esto lo dice un liberal además muy refinado, como es Permanent, es algo que está en la tradición liberal, ¿no? Y luego, claro, ha salido un montón de cosas. Estaba pensando sobre esto de, claro, yo creo que la relación individuo-Estado, o sea, el Estado para mí es la forma política moderna y el liberalismo es la ideología política moderna. Y hay una cierta relación, no toda forma de Estado es liberal, ni todo defensor del Estado es liberal, pero sí hay una relación histórica muy fuerte entre individuo y Estado, cuando
el mismo Hobbes habla del Estado como una persona artificial. O cuando Locke dice, no, el espacio político se simplifica, o sea, todo lo que está en medio del Estado y el individuo no tiene relevancia, es tradición, el espacio político se simplifica a individuo y Estado. Eso o sea, es. es el individualismo posesivo, que es el Estado está hecho a la imagen del individuo. O sea, es una lógica individualista o atomista, ¿no? Ya de origen. Entonces, claro, la cosa con el liberalismo, esta es la dificultad de ser crítico del liberalismo, es que el liberalismo no es una cosa. Es decir, hay infinitos liberalismos, precisamente por la pregnancia que ha tenido el liberalismo en la Edad Moderna. Y yo creo que la mejor forma de analizarlo, y sumándome a lo que han dicho Dani y Julio, es como lo hace, que fue muy criticado en Estados Unidos, el libro de Patrick Denning de por qué fracasó el liberalismo, ¿no? Y cuando él dice esta antinomia de que es el propio desarrollo del liberalismo lo que lleva a la crisis del liberalismo, se le criticaba mucho doxográficamente. No, es que no has distinguido la ilustración escocesa. No, pero lo que dice Denning es, vamos a coger el liberalismo realmente existente. El liberalismo realmente existente, admitiendo que las sociedades en las que vivimos son sociedades de matriz liberal, de algún liberalismo. Y yo creo que podemos estar de acuerdo, pues los liberales clásicos y los que no somos liberales, en la crítica de ese liberalismo. Y de ese liberalismo sí se puede decir todo lo que ha dicho Dani y creo que se puede afirmar que efectivamente... Sí, que incluso lo habéis afirmado vosotros. Incluso lo que habéis afirmado vosotros. Sí, sí. Pero, y luego el debate sería si no hay una relación lógica histórica entre el liberalismo claro, clásico y eso. Y yo creo que hay ese es el punto de inflexión. lo que no vale Claro, es eso una claro. ruptura, Lo que no vale una esto es como, continuidad. perdón, otro liberal, Stuart Mill, que dice, perdón, una cosita dice, hay una tradición de la libertad que empieza en Grecia y Roma, sigue en el cristianismo y luego en el liberalismo. Hombre, ya, pero hay diferencias bastante notables. Y no estar dentro de esas diferencias, claro. Y luego, sí, es Ya, genético. para cerrar ya este bloque, Dani. solo un apunte a lo de Jano. Yo creo que efectivamente sí que hay una relación entre el liberalismo clásico y el de ahora. Pero solo para cerrar un apunte, yo creo que el Estado no es neutro. No. O sea, eso, No puede serlo, eso de que el no puede gobernante, serlo. claro. No, no, de que yo no he tú has dicho- dicho que el Estado no es nada y que depende del gobernante. Claro. De cómo lo O sea, gestione. la neutralidad del falso. Estado Yo creo que desaparece ya en el el momento Estado del como gobernante. ente político, ya el Estado como Tiene ente una político, lógica. tiene una lógica, tiene Sí. una forma de operar, tiene unas implicaciones. O sea, la soberanía de la que hablaba antes, el concepto de soberanía ya tiene unas implicaciones. Por ejemplo, lo que está diciendo, la desaparición de todo poder que no sea ese. O sea, la racionalización, uno- centralización, la centralización, sí, efectivamente. sí, O sea, sí. en el poder previo al Estado, y no hablo de prepolítico, o sea, hablo pre-Estado, premodernidad, vamos a decir, porque la monarquía hispánica no es Estado, igual que esto absoluta, sí. estaría muy bien, esto es en la absoluta, sí. Esto estaría muy bien hablarlo con Pedro un día porque discutiríamos mucho. Estará invitado a este programa, Lo sé, vamos, lo siempre sé, que él lo quiera. sé, lo sé. Buen amigo Pedro. Pero lo que decía es que el concepto de... O sea, en el poder previo al Estado hay otra clase de poderes. O sea, uno puede ver pues, los gremios o yo qué sé, o la nobleza o la iglesia o tal, ¿no? Y entonces, cuando se instituye la soberanía, cuando nace el Estado, ya no hay otros poderes. Se ensaya una separación de poderes, y se dice ejecutivo, legislativo, judicial. Ya hay un poder extraestatal. Sí. O sea, son todos endogámicos, son Sí, todos sí, sí. dentro El del Estado Estado. se limita a sí mismo. Eso La es, democracia liberal es no el la voy a Estado. defender. No, pero no hablo de la democracia liberal. No, bueno, pero lo que es la raíz Claro, del tú alteras, sistema se altera actual. se altera incluso la legitimación del poder. Porque el poder, ya de ser una cosa heredada, como decíamos, de ser una cosa orgánica que uno recibe, pasa a ser una cosa diseñada. Hasta cierto punto consensuada, aunque se imponga de forma violenta, como sabéis, con desamortizaciones y cosas, pero pasa a ser una cosa diseñada, con lo cual encuentra su legitimidad en sí mismo, que es lo que dice en su propio funcionamiento, en su propia operatividad, no responde ante nada. Es algo... El monarca feudal responde ante la ley divina, porque es la que lo legitima. Y la ley local. Y la ley local y la sí, costumbre y la tradición, sí. lo que quieras. Pero para simplificar, si Dios es quien te ha puesto ahí, vamos a reducirlo, como si ya sabemos que no es así, pero si Dios es quien te ha puesto ahí, tú respondes ante la ley divina. Y encima tienes la obligación de cumplir la ley divina, igual que el último de los campesinos. Y para más INRI encima no puedes alterarla. Y son poderes externos que tienen una fuerza que se opone. No es una división interna, yo me autolimito. Y eso es tu derecho, es que yo me autolimito. Efectivamente. Claro, hay una pugna real de poderes. Efectivamente. Bueno, rey eres y gobiernas justamente, dice San Isidro en las etimologías. De todos modos, lo de la dinámica estatal, lo apuntabas tú, Álvaro, el otro día en el programa de Libertad, yo creo que muy atinadamente, en el programa del martes. Decías que el Estado propende por su propia naturaleza. Inexorablemente. Eso Sí, es, estoy de acuerdo. ese es el punto. Por eso entra tendremos que dentro de hablar su un día... No, pero bueno, si os parece. Vamos a Te porque... iba a citar a ti, con lo que le gusta que le citen. Ay, pues empieza. Te quedas sin cita. No, hombre, es que hemos consumido 27 minutos del Ya, y no hemos programa empezado con el tema. para hablar sobre la libertad, ¿no? Yo encantado de alargarlo. Es el tema, hombre. Sí, no, pero pero me libertad de gustaría pasar a la libertad de expresión. Vale. Me gustaría. Es verdad que ya definida la libertad podemos acercarnos al tema de la libertad de expresión con más facilidad. Así que si os parece, os pregunto por una definición inicial y luego ya discutimos. Álvaro.
Iba a seguir con el debate, pero bueno, voy a hacerle caso. Bueno, no seas, no seáis impresentables, Juan. Voy a hacer un pequeñísimo apunte. Quien me está generando dudas, lo digo para que quede, es un libro de Diano Rigel. Compradlo todos. Sí. Pensar lo que más les duele, ese libro a mí me generó dudas porque me da la sensación de que las cosas que más detesto hoy en día, pues un hedonismo desaforado, un consumismo desaforado, la autodeterminación, me da la sensación de que son hijos del liberalismo y no sé si naturales o bastardos. Eso es lo que tengo que pensar, por dejarlo encima de la mesa. Son bastardos. Con respecto a la libertad de expresión, yo ahí compro absolutamente que la libertad de expresión es una libertad para. Es decir, no es decir lo que a mí me da la gana. Claro. Los cerdos vuelan, o sea, eso no es libertad de expresión, eso es hacer el idiota y el cafre, ¿vale? Entonces, para mí, la libertad de expresión es un instrumento para buscar o para alcanzar la verdad. Y partiendo de esta base, uno puede preguntarse qué comportamientos deberían estar amparados por la libertad de expresión en la medida en que coinciden o aspiran a cumplir ese fin y cuáles no. Yo creo que la difusión de ideas sinceras, honestas, formadas, sí que es un ejercicio legítimo de la libertad de expresión y por eso tienen que estar amparados por ellas. Ahora bien, la libertad de injuriar, de calumniar, de amenazar, de incitar a la violencia, no. En la medida en que quien actúa de este modo no está buscando la verdad, sino que está dañando al prójimo. Y creo que también es importante... Y a sí mismo. Sobre todo a sí mismo. Sí, sobre todo a sí mismo. Efectivamente. Y creo que es importante es que al final uno dice cosas que piensa que son obviedades, pero mira al mundo y dice, ostras, no es tan obvio. Porque... ¿a quién se ensalza hoy en día como mártires de la libertad de expresión? A Pablo Hasél. A Pablo Hasél, a Valtònyc. Es decir, a raperos que bajo la coartada de la libertad de expresión pues se cogen un micrófono de Charlie Hebdo, y llaman a cometer los delitos más atroces. O, ahí voy, a personas que pues no pretenden entablar pues un debate serio en torno a la religión, que yo creo que sí que es legítimo, sino que se dedican a ultrajar de forma gratuita. Además, siempre las mismas creencias religiosas, fíjate. Porque cuando sucede eso, como les da miedo, evidentemente, y claro, como la gente ve cómo está el patio, pues al final siempre se meten no con el más débil, porque no creo que esa sea la definición, sino contra quien saben que no va a reaccionar, lo cual es bastante... inofensivo. Y luego todavía te vienen católicos diciendo, recordándote lo de la otra mejilla. Y lo que hay que recordarles es que la otra mejilla se pone cuando ofenden al prójimo. O sea, perdón, cuando ofenden a uno, no cuando ofenden al prójimo o a Dios. O a Dios, claro. O sea, cuando ofende a Dios, el católico desenvaina la espada. No, el látigo en el templo. Claro. Es verdad, con los comerciantes. O sea, eso de la otra mejilla, que también son los católicos los que, o sea, cuando te ofenden a ti, no cuando ofenden a Dios. O a la patria o a tu madre. No, pues ya preservan la palabra y... No, yo es que estoy completamente de acuerdo con Alvarito. Vale. Creo que la discusión está en que ampara esa libertad. O sea, vamos a ver, estoy completamente de acuerdo con Alvarito. Creo que la libertad de expresión tendría que ser lo que ha dicho Alvarito. Creo que no es lo que ha dicho Alvarito. Yo también creo que no es. Yo creo que esto del debate se nos está yendo. Yo creo que bajo condiciones modernas... Sí, ahora bueno, bien. Yo creo que hay gente que escucha esto. Bajo condiciones modernas no es lo que ha dicho Alvarito. Debería serlo, pero bajo condiciones modernas la libertad de expresión es, de facto, otorgar los mismos derechos a la verdad y a la mentira. Es sacralizar la mentira. Es decir, que el tío que diga que 2 más 2 son 4... O que y el tío que dice hay que matar a toda la gente que mida menos de 1,50 tiene el mismo derecho a decirlo. Esa es la libertad de expresión en la modernidad. Lo que pasa es que yo, con Alvarito, creo que la definición, o sea, del plano del deber ser, es lo que ha dicho Alvarito. Me ha hecho muchas gracias. Estoy completamente de acuerdo con Alvarito. Esto... pero es verdad. Estoy de acuerdo con Alvarito en que eso tendría que ser la libertad de expresión, pero eso no es lo que es. Pues yo, mire, pensaba que iba a estar en desacuerdo con Álvaro, pero lo estoy, porque yo creo que la libertad de expresión, incluso yo defiendo la libertad de expresión para decir estupideces o ciertas locuras que podamos pensar, como decían los cerdos... Yo también, ideas. O sea, yo estoy de acuerdo con que se difundan ideas por torpes que estas sean. Una amenaza no es una idea. No, eso no. Y ahí, por supuesto que no. O sea, hemos dicho que la libertad no es absoluta, la libertad de expresión también tampoco es absoluta. Pero la libertad de expresión incluso para decir estupideces en el sentido de que muchas veces decimos, bueno, la verdad. Vamos a suponer, cuando Copérnico en su momento decía, oye, que la Tierra no es el centro del universo, insinuaba, ni siquiera luego llegó Galileo Galilei y dijo, este hombre tenía razón. Claro, en ese mundo, en esa época, la verdad se supone que ya estaba muy clara, y es que la Tierra era el centro del universo. Llega Copérnico y dice eso, y todo el mundo pues piensa que es un loco, que está mal de la cabeza, que cómo se atreve a hacer esa afirmación.
y luego resulta que tenía razón. Entonces, a lo que yo voy es que muchas veces lo que puede parecer, y ahí por eso yo creo que está el problema de cuando queremos acotar la libertad de expresión, que la verdad absoluta, yo sí que creo en las verdades absolutas, yo soy un relativista, bueno, tal es subjetivo, oye, pues si a él le parece lapidar a su mujer porque es adúltera, no vamos a ser nosotros, no. Yo creo que hay cosas que están bien o que están mal. Luego hay otras que son discutibles. Y yo puedo pensar que hoy, a día de hoy, que una cosa es verdad y de repente con el paso del tiempo pues darme cuenta de que estaba equivocado. Entonces yo también defiendo la libertad de expresión, y esto lo copié de Stuart Mill, porque creo que también es una manera de que en cierta medida la libertad de expresión de otras personas te pueden hacer, digamos, cambiar de opinión, darte cuenta de que estás equivocado, de lo que tú estabas defendiendo, lo que se suponía que era una verdad absoluta, y pongo el ejemplo que la Tierra era el centro del universo, resulta que no. Entonces, si tú hubieses limitado la libertad de expresión o hubieses perseguido, como le pasó a Copérnico, le pasó a Galileo Galilei, si tú los persigues, o sea, ¿hasta qué punto estás impidiendo que nos acerquemos a la verdad? Si entendemos como la libertad de expresión una manera de poder alcanzarla. Entonces, yo en ese sentido estoy a favor incluso de la libertad de expresión para lo que a día de hoy nosotros podemos considerar que sean estupideces. Y además también creo que la estupidez es un componente muy humano. Incluso también la mentira, la difamación, es un componente humano. Y tiene su función social. Y tiene su función social. A mí cuando la gente me dice, es que, ¿cómo pondríamos...? Yo muchas veces, ¿cómo distinguimos? No sé vosotros, pero a mí se me dices, ¿cómo distingues a una persona inteligente de una persona estúpida? Por contraste. Por contraste. O sea, yo si no existiese, no sabría si el otro es inteligente o no. Porque diría, bueno, ¿y con qué lo comparas? ¿No? Imagínate que, pues no es el caso, ¿no? Porque el ser humano es como es, los genios son un porcentaje muy pequeñito, pero imagínate que todos estuviésemos rodeados de genios. Pues no serías ni siquiera capaz, digamos, de admirar esa genialidad por parte del otro. Necesitarías el estúpido para decir, vale, ahora me doy cuenta que este tío era muy listo y es muy inteligente y este es estúpido. Entonces, bueno, yo por eso ahí discrepo con... Yo no he pedido es que yo creo que no hay para hablar, ¿eh? Claro, efectivamente. Para hablar. No, yo no digo eso. Claro. Bueno, pero no me censuréis, porque yo... Claro. No, es que Dani hoy está de un monopolizador. Es una cosa tremenda. Es que el mío sí está. Segunda, viene hiperactivo. Y a saber cuántos cafés se ha tomado durante todo el día. Imagino yo que muchos. No se cuentan con los dedos de una mano, ¿no? Pedro, adelante, por favor. No, bueno, pues la libertad de expresión. Bueno, además de un derecho que está en la sección primera, el título primero, que es como por favor, en nuestro gremio es muy típico, por eso lo digo. Además, un derecho. No, ahora no es el tormento. No, pero quería llamar la atención sobre esto. Concebirla como un derecho como un bien. ¿Y qué significa? Porque claro, la propia idea de expresión. La propia idea de expresión tiene ese peligro ideológico, junto a lo que he dicho antes del desarrollo personal y demás, lo que tú tienes dentro, o sea, lo que expresar, ¿no? O sea, una cosa que tienes dentro, sacarla fuera, ¿no? O sea, es una cosa así. Entonces acaba siendo eso, el régimen de opinión. Y en el régimen de opinión se impone, de nuevo, la opinión más fuerte o la más estúpida, generalmente. Entonces, para que la libertad de expresión, y estoy de acuerdo en distinguir el error de la mentira, o sea, creo que es muy importante distinguir la intención, claro. La intención de dañar o simplemente la estupidez, que es una fuerza humana constante, ¿no? Que no se puede reprimir, es poner puertas al campo. Pero la mentira del error. Y luego esto, la concepción de, más que como un derecho, como un bien. De nuevo, concebirla como un derecho fundamental es estatista, paradójicamente. Es decir, es una especie de autolimitación del Estado o concesión del Estado. O sea, hay un plano ahí de individuo-Estado. En cambio, concebida como parte del bien común, es decir, hay una sociedad para que sea próspera, para que sea decente, para que los individuos que están en ella se perfeccionen, tiene que tener un cierto ámbito de libertad política. Es decir, no es lo mismo el delito que el pecado, por ejemplo. Tiene que haber un ámbito de error, un ámbito de expresión y demás. Claro, para que eso funcione, y me acuerdo una frase de un jurista que era Valle de Oitisolo que decía, el derecho está entre el poder y el amor. Cuando no hay amistad civil, cuando no hay verdades tenidas en común, el derecho y el poder lo invaden todo, que es lo que yo creo que estamos viendo ahora. Es decir, vivimos en un régimen de opinión tan heterogénea, donde hay tanta dificultad de afirmar alguna verdad en común, que todo acaba siendo regulado. Y todo acaba siendo socapa de exaltar la libertad de expresión, regulado milimétricamente, ¿no? Y entonces, en conclusión, yo creo que la libertad de expresión es un bien común prudencial. Es decir, es un bien común, es una cosa cuya concurrencia depende de unas condiciones sociales. Yo no lo veo como un derecho del hombre natural que llega a la ciudad y tiene un derecho de expresión. Eso para mí no va así. Es un bien social, un bien político, prudencial. Es decir, esto me acuerdo, Santo Tomás decía que al predicar, claro, que había que ser más o menos severo. Decía, una sociedad muy piadosa hay que reprimir poco. En cambio, sí, al revés, se puede reprimir mucho porque el error está poco difundido. Pero cuando el error está muy difundido, no se debe reprimir demasiado porque no es prudente. No va a ser útil hacerlo, no va a llevar a ningún bien hacerlo. Entonces, por esto digo que es un bien común político que opera en la historia pues, según el contexto. Entonces, no puedes, ni puede ser absoluta ni se puede formular hasta un grado. Es una cuestión prudencial, a mi modo de ver.
¿Queréis añadir algo? Sí, yo sabéis que soy contenido en mis intervenciones, pero quiero contestar de algún modo a Jano y a Dani. Antes de hacerlo, aclaro brevísimamente, definido la libertad de expresión, bueno, ya lo he adelantado antes, yo defiendo la libertad de expresión porque creo que es un instrumento para alcanzar la verdad. En la medida en que somos personas limitadas, con sesgos, con prejuicios, con inteligencias limitadas, con formación limitada, con experiencias limitadas, es muy posible que mis puntos de vista contengan errores o lagunas, y si yo no pudiese exteriorizarlo y alguien me pudiera corregir, probablemente jamás lo corregiría. Entonces, en la medida en que yo lo expreso y recibo réplicas, si soy mínimamente honesto y de verdad quiero alcanzar la verdad, iré modulando mi punto de vista, y esto que es predicable desde un punto de vista individual, creo que también lo es desde un punto de vista social. Creo que si desde un punto de vista social se impone una verdad en una cámara hermética y se impide cualquier tipo de cuestionamiento, esta verdad poco a poco se va a ir marchitando. Creo que la filosofía al final da sus frutos cuando es dialéctica, cuando se pule en confrontación con otras ideas, ¿vale? Dicho esto, entre el deber ser y el ser. Hoy en día vivimos en el mundo de los derechos, solamente hay derechos, y se nos olvida que los derechos implican obligaciones correlativas. Entonces, yo creo que sí, tú tienes derecho a expresarte, pero asumes una obligación correlativa que es la de formarte y la de ser honesto cuando expones tu punto de vista, si de verdad quieres alcanzar la verdad. Por eso yo he dicho que para mí decir que un cerdo vuela no es ejercer la libertad de expresión, porque no veo ningún afán en la búsqueda de la verdad en esa afirmación, sino simplemente pues una tontería que a uno se le ocurre. Uno sí que puede contravenir lo que en un momento se dice cuando se ha formado y cuando de verdad en conciencia cree que hay un error, porque puede ser que tenga el razón. Entonces, ¿hoy en día la libertad de expresión se utiliza para alcanzar la verdad? Probablemente y seguramente no. Aquí sí, aquí además plena libertad de Hay expresión. reductos. No podéis alegar Hay reductos. coacción por parte del presentador. No, pero estoy de acuerdo con Dani en ese sentido. A pesar de que te encantaría. A pesar de que me encantaría encauzarle al bien común, una libertad, cultivar aquí una libertad agustiniana. Por cierto, no hemos saludado a San Agustín, que preside la mesa y la presidirá siempre, que siga siendo yo el director de este programa. Tenemos que poner a Santo Tomás al lado para compensar. Sí, Santo Tomás mola más, sí. Bueno, ahí sí que se puede abrir un debate, vamos a encauzarlo. Estoy Estoy buscando a Chesterton para ponerlo aquí a mi izquierda. Me gustaría. Y como el pensamiento chestertoniano es muy tomista, pues yo me ahorraría la de Santo Tomás. Tiene una manía que no entiendo. Que no tengo ninguna manía de Santo Tomás, como podría tener manía yo de Santo Tomás. Perdón, Álvaro. Nada, yo por terminar, efectivamente creo que hoy en día la libertad de expresión no se utiliza para alcanzar la verdad, y a poco que uno profundiza se da cuenta de que, ostras, estamos en una situación peor de lo que pensábamos, porque cómo se va a utilizar la libertad de expresión para alcanzar la verdad si hoy en día se niega la existencia de la verdad. Todos son opiniones, todos son sentimientos, todos son interpretaciones. Entonces, claro, es muy complicado que sirva para alcanzar la verdad cuando negamos la Y sin embargo es una época muy dogmática. de la verdad. Sí, No, es pero más dogmática porque se niega que haya dogma. De Chesterton que la única alternativa al dogma es el prejuicio. Y yo creo que tiene muchísima razón, y por eso esta época que reniega de los dogmas es paradójicamente tan dogmática. Me ha parecido interesantísimo lo que decías sobre la filosofía dialéctica, porque si atendemos, por ejemplo, a la historia de la Iglesia, vemos que la ortodoxia se fijó contra la herejía. Contra la herejía. O sea, la Iglesia fijó sus dogmas contra el error de los herejes. Claro. Y yo creo que eso es lo que afina la una mayor idea. parte es la historia de la Iglesia en los primeros siglos, con lo cual es verdad que de algún modo misterioso, yo creo que por acción de la providencia, todo se va encauzando. Pero bueno. Y yo creo lo último, y ya termino, claro, uno se pregunta, ¿qué pasa si la libertad de expresión se sigue utilizando de esta forma pervertida por los tiempos de los tiempos? O sea, en la medida en que la libertad de expresión ya se aleje por completo y no vuelva a el fin que la hace valiosa, que es perseguir la libertad, ¿seguirá siendo algo defendible? A mí aquí me viene a la mente una frase de un libro que a Dani le gusta mucho, que es El gato pardo. Estaban discutiendo Melvicá y Fabrizio, me parece, y Melvicá le dice, vamos a ver, el hecho de que haya un mal rey no afecta a la institución de la monarquía, no la empaña. En fin, hay un mal rey y ya está. Y Fabrizio dice, ya, que haya un mal rey no, pero que haya uno tras otro, tras otro, tras otro, puede que sí que Pues un afecte al poco, ¿no? fundamento de la monarquía. Oye, en España podemos dar fe.
Que al final la institución termina un poco enturbiada. Entonces yo creo que los tiros van por ahí y ya pasó la pelota. Habría que dedicar un programa a la monarquía, por cierto. Hombre, 100%, con la venia del No, a mí píntame verdaderamente. ese, por favor. Venga, Director sí. dirigido. Y luego no puedo aportar mucho más. Vale, Jano, Dani y un Pedro. pequeño matiz que Tiempo quería, pasa, para ¿Cómo se viene la no vida? ponernos ¿Cómo muy... se pasa la vida? Sí, ¿Cómo se viene la vida? muy pesimistas. O sea, cuando decimos que ahora la libertad de expresión no se utiliza para alcanzar la verdad, yo pregunto, ¿en algún momento ha sido así? Sí. Porque, bueno, yo tengo mis dudas. Yo creo que sí. Yo tengo mis dudas y pongo ejemplos. A lo largo de la historia hay muchos numerosos del caso de Sócrates, ¿no? Sí. O sea, Sócrates es un ejemplo muy claro y dice, bueno, la libertad de expresión, simplemente un tipo que, bueno, fue asesinado, pues el primer muerto de la democracia, para entendernos, fue Sócrates. Entonces, a partir de ahí, o sea, la libertad de expresión, yo creo que sí o sí siempre, o sea, a mí me encantaría que fuese lo que dice Álvaro, lo que habéis esbozado vosotros también. Me encantaría que el ser humano ejerciese la libertad de expresión para hacer pues este tipo de debates y estar siempre intentando buscar la verdad, oye, y también pues que se haga de una manera, digamos, profunda y reflexiva. Pero lo cierto es que si cualquiera que nos esté viendo dice, oye, yo discuto continuamente o tengo debates con personas que piensan de manera distinta a mí y no sirven para nada. O sea, hay un punto humano que podemos definir, si queréis, como estupidez, que eso está ligado al fanatismo, porque una persona si es fanática, es decir, yo no cambio de opinión, o sea, tú coges y le pones datos que demuestran todo lo contrario, lo que él piensa, y que a pesar de ello no quiere cambiar de opinión porque su fanatismo le hace perseverar en el error, y bueno, eso es una persona estúpida, evidentemente, ¿no? La persona inteligente es la que cambia de opinión si le demuestran que está equivocado. Es más, incluso lo agradece. Agradece a la otra persona decir, oye, pues yo no había visto esto así y gracias a ti pues puedo acercarme más a la verdad. Pero yo no creo que esa sea la condición humana en el sentido de que la inmensa mayoría, lo has hablado tú de la época actual, ¿no? Que es, no, tú tienes derecho a expresarte. Y esto lo escuchamos continuamente. Y también la típica frase de, bueno, oye, es mi opinión. Es bueno, sí, desde luego. O sea, es tu opinión. Bueno para ti, claro. Sí, o sea, es tu opinión, no lo discuto. Y pero eres tu respetable opinión. a pesar de ella. O no. O sea, o tu opinión puede ser que no valga nada. O sea, me refiero que. No, digo si que tú me respetable dices- es, no la opinión. Exactamente, Sí, sí. claro. Cuando a mí me dices, oye, opina sobre, no sé qué opinas del nuevo coche de Aston Martin, pues yo que sé, no tengo ni idea. O sea, yo cómo voy a opinar sobre un tema que desconozco completamente. Pero es que en el mundo actual, y esto estaría ligado con la cuestión democrática, si uno lo piensa cuando a uno lo llaman a votar, venga, va, a las urnas a decidir, que tenemos que ver quiénes son los gobernantes. Uno vota por la política exterior, la política interior, la política migratoria, la política económica, la política monetaria, la política rural. O sea, al final, a mí, cuando me dicen, yo tengo que votar para decidir, yo qué sé, va a ser la política en torno a la pesca, yo qué sé. O sea, ¿cómo voy a decidir yo sobre temas que no tengo ni idea? Entonces, o sea, entramos en el mundo este de que no todos, que esto ya, si subimos al siguiente escalón, que para mí es el gran mal de todos los tiempos, es la igualdad. Que eso también se ve reflejado en esto. Todas las opiniones valen lo mismo, no, mentira. Es falso. Y sin embargo, como no hay nada debajo del Estado, las cosas en las que la gente sabe, nadie les pregunta. O sea, las cosas que la gente verdaderamente tiene a mano Claro. se deciden lejísimos. Esa es la Sí, paradoja. el urbanita legislando Claro. sobre el campo que no tiene ni idea. Soy yo el que Claro. Sí, No, pero y yo te sale en un esto- urbanita y dices, claro, yo en bueno. esto pues, tiendo a estar de acuerdo por mi pesimismo. Es decir, claro, la libertad alguna vez se usó. Claro, yo creo que nos entrábamos menos, por un lado, y que se daban otras condiciones. Es decir, tanto por arriba como por abajo. Tal vez antes había menos gente hablando, o sea, era menos interactivo, y por tanto había autoridades, como dicen los cursis epistémicas, autoridades en Es general importante, el tema de la más autoridad. fuertes, claro, más fuertes, y eso es el carácter dual, redes sociales, ¿no? Que abaratan la opinión. Esto lo decía un profesor de constitucional de Estados Unidos a favor. Decía, abarata las barreras de acceso. Ya, bueno, pero también abarata la calidad y la importancia de la opinión. Entonces, por un lado, el debilitamiento de las autoridades. Y luego, claro, si queremos pensar que hablamos, estamos deliberando, que tú deliberas sobre algo. No deliberas la deliberación, no. Hay un suelo en el que hablas que hace que sea inteligible, ¿no? O sea, igual que hay virtudes de ser honesto y demás, tenemos que hablar el mismo lenguaje. Y creo que cada vez hablamos menos el mismo lenguaje moral. Entonces, esas dos cosas hacen, a mi modo de ver, que efectivamente, probablemente nunca hubo una época ideal, pero hubo épocas en que esas condiciones no se daban. Y las condiciones actuales favorecen mucho, tal vez, esta tiranía de la opinión y su abaratamiento, ¿no? Yo cuando te he contestado que sí, así abruptamente, también era un poco por risa. Pero lo que quería decir... No, lo que quería El decir... sofista. Evidentemente, no es que antes no hubiese errores o mentiras, sino que se combatían. O sea, cuando antes me han dicho que es para ti la libertad de expresión y he dicho bajo condiciones modernas es otorgar los mismos derechos a la verdad y a la mentira. Eso es a lo que me refiero. O sea, creo que una sociedad virtuosa no es que no haya defectos, no es que la gente no yerre ni que no haya mentira, sino que hay un orden social, un orden comunitario que combate
esa mentira o ese error. ¿Qué es lo que decía Pedro Que sobre la es autoridad? exactamente lo que decía Pedro. Y que creen una Entonces creo verdad. que hoy no. No es que antes fuese mejor todo y entonces todo el mundo quisiese buscar la verdad, sino que había un orden comunitario en el que pues los excesos trataban de corregirse, no se sacralizaban como hoy. Y luego hay otra cosa que ha apuntado Julito. Me ha encantado el eres respetable a pesar de tu opinión, porque hay mucha gente que pasa, ¿no? Te dice una chorrada y dices, joder, tengo que ser caritativo con la tontería. Sí, bueno, claro, Esa es la también diferencia. un poco la obligación Esa es la humana, ¿no? diferencia entre la censura y la cancelación. Eso es La, un tema interesante. Vamos a plantearlo. la cancelación, que es una cosa propia de una sociedad protestante como la americana, cancela a la persona, no la idea. Jordan Peterson, por poner un ejemplo, ha dicho que no sé qué. Cancelan a Jordan Peterson. No cancelan lo que ha dicho Jordan Peterson, lo cancelan a él. ¿Qué hacían las sociedades católicas tradicionalmente con la censura? Censuraban la idea. Porque detrás de este principio de la censura latía el eres respetable a pesar de estar equivocado. O a pesar de haber mentido. Bueno, si Esa es una diferencia. Si Galileo te Que es la compra- Es una idea de que diferencia, es tú una no diferencia eres tu sustancial, pecado. efectivamente. Tú no eres tu Es pecado. una diferencia Sí, sustancial, pecado. una separación, efectivamente. Y perdón, brevemente, estando muy de acuerdo con Dani, en que el contexto cultural estadounidense, esa proliferación de sectas sin iglesia que llamamos Estados Unidos. No, pero. Pero digo, lo podemos grabar en piedra. No, eso, pero. ¿eh? Lo pones aquí. Sí, lo ponemos aquí como una especie de... Sí. No, pero ahora en serio, también me parece demasiado optimista pensar que eso es algo protestante. Creo que tú a la masa le das la posibilidad de interactuar anónimamente y opinar libremente, y lo que suele pasar es el linchamiento. Sí. O sea, siento ser. Yo creo que agrio. la naturaleza de la masa es esa. Sí, Yo lo que hablo es que la Bueno, las lógica, dos cosas, que, la las dos lógica cosas. que late Claro, claro. detrás es Sí, sí. protestante porque no separa el pecado del pecado. Sí, sí, totalmente. Yo, por apuntar un par de cosas, ¿puedo, Julita? Sí, sí, por favor. Eso, lo que ha dicho Pedro, es que me parece que es muy relevante la hiperconectividad, en el sentido de que yo creo que vivimos en un mundo en el que pensamos que, claro, ahora tú te metes, yo qué sé, el que tenga X, Instagram o lo que sea, y claro, es un catálogo a gran velocidad de cosas horrorosas y espantosas. O sea, dices, pero bueno, pero ¿cómo pone este tío así? ¿Cómo dice esto? ¿Cómo sube una foto de esta manera? O sea, ya no digo atentados intelectuales, planetarios, sino también estéticos. O sea, una cosa que es grotesca. Eso antes tú no lo tenías. O sea, también es cierto que tú ahora te enteras lo que pasa al segundo en países que están a miles de kilómetros. O sea, es que nosotros hemos vivido un gran cambio en la humanidad, para que nos entendamos, que yo creo que todavía no somos ni siquiera conscientes de las consecuencias que tiene, que las estamos experimentando a día de hoy. Y eso también liga un poco con lo que comentabas de el valor de la opinión, ¿no? Claro, si vivimos en un régimen democrático, todo el mundo los votos, oye, no, todos los votos valen lo mismo. Pues, o sea, del concepto de igualdad, que para mí es de donde nacen todos los males del mundo actual, del concepto de igualdad, claro, si tú estás defendiendo esa tesis, es evidente que las opiniones también valen lo mismo. Entonces ahí te encuentras un tipo que es un estudioso de la materia, que a lo mejor ha dedicado toda su vida a ese asunto, y otro tipo que no sabe nada, pero que se cree con la libertad, para entendernos, de poder discutirlo y decirnos que esta es mi opinión. Yo ahí como chestertoniano que soy tengo mis reparos, porque O sea, yo no estoy hablando... No, también el está estudioso no me refiero de afectado por el libros. pecado original. Claro, o sea, yo no me Hitler y refiero... Stalin hubiesen sacado un 10. Yo no me refiero... en No, el es que examen no me refiero a eso. Ah. O sea, al revés. No, yo lo entendí. Al revés. O sea, me refiero al Y estudioso de la precisamente materia, por puede ser eso- una persona que incluso sea analfabeta, Vale, pero que a la hora de hablar del campo... el tío del campo, Sí, el a tío mí del campo los frente al títulos... burócrata. o sea, sí. Vale, O sea, a mí vale, un tío que dice, ignorancia. no, mira, es que mi currículum Claro, que no es es máster". académico, que no es una exacto. cuestión académica. De hecho, muchos de los males vienen digamos, de esos entornos además, académicos. todo No el- es de Es que erudición, has sino de tocado sabiduría. un segundo, Sabiduría. Julio, porque ha tocado Jano los dos temas que aparte los tenía apuntados. Cuando decimos, sí, un segundo, que se me va, es que mi La mente... providencia, cómo actúa en este programa. mientras hablamos No, no, aquí. es San Agustín. En San Agustín. Es que es así y por eso yo, en cierta forma, pienso que sí que es un fenómeno moderno. No estoy diciendo que no se dijeran tonterías en ningún momento de la historia Claro. hasta hoy. No estoy diciendo eso, pero creo que sí que hay dos factores, que aparte los has tocado tú, que sí que son propios de la actualidad, que agudizan el problema, que es, en primer lugar, la idea de la igualdad mal entendida, que es en la medida en que todos somos iguales, ¿por qué no voy a poder opinar yo? Y eso lleva a decir estupideces. Porque cuando uno opina sin reflexionar, pues dice tonterías normalmente. Y luego, en segundo lugar, también está el tema, que lo comentabas tú también, del academicismo. Claro, hoy en día uno estudia una carrera y se convierte a lo mejor especialista en un nicho intelectualoide, que puede ser la bolsa o de este tipo de historias, y ya piensa que es especialista en cualquier otro tema. Esto, fíjate que a mí hay libros que no me gustan, pero esto lo toca Ortega en La rebelión de las masas y creo que ahí sí que acierta.
No voy a defender a Ortega, es otro Llevamos debate. 2 programas y Es en otro los dos debate. se ha citado a Ortega. O sea, esto es un problema muy serio. Pues, y ya con el esto es un nombre, problema con el muy nombre serio. que tenemos, bueno, haremos una aclaración Además, después de lo de se los llama dos programas, pero Ilustrado. con el nombre de la taberna ilustrada, claro, ya nos vamos a merecer todos los insultos que nos dedican. Aquí, Ortega tiene puntos. esto lo diga Agamenón o el porquero. Esto es así. En la medida en que uno adquiere capacidades. Aparte, normalmente viene por la adquisición de habilidades intelectuales, no por labrar, no por ser un buen fontanero, estoy de acuerdo. sino habilidades intelectuales. Se cree con la capacidad de pontificar en relación con cualquier otro aspecto. Y creo que la conjunción de estas dos cosas, que es esta igualdad malentendida y no sé, el desnorte de los especialistas, creo que sí que es un fenómeno más o menos moderno que contribuye a que cada vez, pues cada uno, pues eso, diga lo primero que se le ocurre, y yo creo que sí que perjudica al mercado de las ideas sin ser liberal. Sí, yo ahí tengo no el mercado en ese sentido. ahí tengo una última pregunta para vosotros, porque coincidís en que se ha impuesto un régimen de opinión, pero habéis desvinculado la idea de libertad de expresión del advenimiento de ese régimen de opinión. ¿Consideráis que es una cuestión de la democracia o de la igualdad? Mi pregunta es, ¿la misma idea de libertad de expresión no provoca el advenimiento de este régimen de opinión? O sea, precisamente por la sacralización de la libertad de expresión, de la sacralización de la libertad de expresión, no se deriva el régimen de opinión igualitario, en el que todas las opiniones valen lo mismo y cualquiera puede decir lo que sea porque da igual 8 que 80. O sea, esa es mi pregunta. Si se puede desvincular la idea de libertad de expresión, la consagración de la libertad de expresión, del advenimiento del régimen de opinión que estáis describiendo. Y ya es la última pregunta. Peor contado que tú, porque hablas mejor, pero era lo que quería decir No cuando estoy de estabas acuerdo. saliendo así con la mano. Sí. Esto era lo que quería decir, que yo creo que es una consecuencia lógica. O sea, si sacralizas la libertad de expresión, lo que igualas verdad y mentira, y además con el principio igualitario, no sé qué, lo que te sale, o sea, es como una suma, lo que te sale es esto. Eso es lo que yo creo. Y un apunte, para no enrollarme, que es verdad que me he enrollado mucho hoy, de lo del academicismo. Al final, sí, o sea, la gente por lo general tiende a pensar que los males políticos o intelectuales vienen de gente analfabeta o de gente que no sabe nada. En o tal. absoluto. Que va. Decía Junger que lo peligroso no es el hombre analfabeto, sino el hombre deformado por la cultura. Que tiene razón. Totalmente. Y cuando uno ve de dónde sale, por ejemplo, lo woke, que siempre es de facultades de filosofía norteamericanas. Exactamente. O sea, Judith Butler no es analfabeta. No, es así, es O sea, así. No, sí, todo estoy de sale acuerdo, de ahí. estoy de acuerdo. No sale Me he de propuesto los del no Bronx. dedicarle un programa a lo woke, porque estoy hasta las narices. Sí, yo también. Pero hasta las Cansa. narices de lo woke. Y aquí todo es responsabilidad de lo woke. Pero bueno, da igual, esas son fobias mías. O sea, Es no. el famoso liberalismo, o sea, el famoso marxismo cultural que Sí, llaman, sí. que, Y al Adriano, marxismo que cultural- Adriano efectivamente corrige y dice de Si le marxismo nada. dedicamos un programa es para desmontarlo. Claro, efectivamente. Para desmontar la idea de marxismo. Yo es que yo ahí discreparía con vosotros, pero Bueno, respecto a tu vamos al tema, pregunta, vamos al tema. o sea, está claro que lo que decía Dani un poco es como que si despejas la ecuación, por decirlo de alguna manera, el resultado es este. Yo no creo que sea tanto eso, sino el peso que tiene la masa en la sociedad actual. Y me explico. O sea, si antes hablabas tú, ¿no? Que el rey por derecho divino, entonces es el que tenía que gobernar. Ahora hay una especie de concepto que es la masa divina la que tiene que establecer, porque claro, o sea, cuando a mí me dicen el argumento, no es, muchos frente a uno, digo, ¿qué clase de argumento es ese? O sea, ¿qué clase de argumento es aquel que se cimienta única y exclusivamente en la cantidad? O sea, me parece un argumento que es ridículo, o sea, que es absurdo. Pero vivimos en ese mundo de la masa divina, que es la que tiene que decidirlo todo, y que encima, luego los gobernantes, posteriormente, pues bueno, dicen, oye, esto es lo que ha votado el pueblo, ¿no? Que es lo que escuchamos continuamente, que habría una distinción de lo que es el pueblo y lo que es la masa. Pero bueno, para no enrollarme, porque ese tema también me parece que es hasta para un buen debate, sí, me parece interesante. Yo creo que el problema es ese, el poder que tiene la masa en la sociedad actual, teniendo en cuenta que si uno vive en democracia y alguien aspira a ser gobernante, evidentemente va a dedicarse al grueso de la población. O sea, nadie plantea un programa electoral diseñado para el 0,8% de la población. Sería absurdo, o sea, sería estúpido. Sería, de hecho, un mal político democrático, que esto también es otro debate. Y Los para que haya políticos- masa tiene que haber antes individuo, ¿eh? Sí, Es sí, un tema no, interesante, sí, tiene que haber yo eso te lo compro. O sea, de individuo hecho, y Estado. Sí, totalmente. O sea, de hecho, es muy curioso, pero para mí, desde mi punto de vista, la masa tiene una serie de componentes muy característicos, formado por individuos. El individuo desvinculado. Que un individuo, pongo un ejemplo, externamente, sí, pongo un ejemplo clarísimo y ya me callo, y ya no digo nada más. No pasa nada, puedes, O sea, puedes enrollarte. Eres el aquí, director. no, eres tú. Aquí nadie pensaría, no sé, ahora mismo a las 10 de la noche, un martes, nadie cogería y se pondría a orinar en el portal. No dirías, oye, pues no voy a hacer esto.
¿Qué ocurre si estás en estos festejos populares o cuando sales de una gran aglomeración? Que esas conductas se dan. O sea, lo que tú no harías a título individual, sí que lo haces a título colectivo. Entonces yo, por supuesto que es un conjunto de individuos los que conforman la masa, pero la masa tiene una serie de características propias que a mí me parece que pueden ser perfectamente definidas. O sea que luego es verdad, cada masa, digamos, tiene sus particularidades. No es lo mismo la masa española, para entendernos, que luego puede ser la masa vietnamita. ¿Quién es el Pues, que decía evidentemente. que la masa, creo que es el autor al que citáis a menudo, y no recuerdo su nombre, Le Bon. la masa es como Le una Bon. mujer histérica? Era él el que lo Gustave decía. Le Bon, sí. Pero bueno, tiene aportaciones mucho más Hablando interesantes. de la Tiene masa- aportaciones mucho más molonas que esa. Pero es verdad, o sea, es un poco la locura, ¿no? La histeria, a título individual, el delirio, pero luego, ojo, también... Sobre todo por la ausencia de responsabilidad. Sí, Claro, pero luego o sea, también las grandes hazañas solo las puedes cometer, digamos, una masa. Hablando O sea, de no la puedes masa, hacer a título hay que leer individual. más a Walter Benjamin, Baudelaire, Eta Hoffmann, Edgar Allan Poe, que hablan de cómo les aterra la masa esa. Claro, porque era una novedad. De repente la ciudad contemporánea, de repente nace la sociedad y de repente son todos rostros que van pasando por ahí y tal. No, no Es- son rostros. No, ni siquiera. Son Bueno, abstracciones. son abstracciones, porque eso dice Benjamin, lo de la doctrina del shock es exactamente eso eso. Es interesantísimo, pero era Y una además apunte has citado, pedante. has citado pero- dos poetas racionarios, Sí, escritores como se llaman Allan Poe y Baudelaire, y Benjamin. Y Benjamin en Que realidad era es un- marxista, es un- está muy bien. No, Está- no, está no muy era bien, es lo marxista, que- Benjamin. Además, no era marxista, es Yo verdad. creo que no era marxista, No yo creo que era reaccionario. No, Está yo en nuestro estoy- yo equipo. estoy- Le obligaron las circunstancias, como a Fidel. Como Juvenel, ¿no? Que tampoco... el último que rey Juvenel católico, también, ¿no? sí. A Fidel Castro había le un obligaron título. también, dijo, tengo que elegir entre la URSS y Estados Unidos. Pues Benjamin un poco igual. Bueno, al principio Estados Unidos le hacía mucha gracia a Fidel Castro, ¿eh? Sí, al principio sí, luego ya... Podríamos dedicarle otro debate a Fidel Castro, No, si queréis. yo, Ahí yo detrás en, del este, pene que lo conocía. en este punto estoy muy de acuerdo con la crítica de la democracia morbosa que decía Ortega. Es que a Ortega lo distingo porque es que si no, Dani y yo estamos de acuerdo en todo. Digo, voy a citar a Ortega sé que le molesta y así pues hay algo de movimiento, ¿no? Hoy podríamos Y luego la decorar pregunta- unos 10 mandamientos aquí detrás, y que uno de ellos fuese prohibido citar a Ortega. Pues a mí Ortega me encanta. Bueno, es que no lo aguanto. Porque eres liberal. Y extranjerizante. Yo me ¿Sabéis que reconduzco- os cuento y ya me callo? Es que hubo una profesora, daba periodismo, y contó mal. la historia de la filosofía de tal modo que todo culminaba en Ortega. Bueno, pues Ortega también te la contaba un poco así. Que Ortega también te la cuenta un poco así. Todo eran, no sé, sí, había semillas de verdad por ahí dispersas. semillas Pero hasta que racionales, llegó un tal Ortega- Aristóteles. Hasta que no llegó Ortega no se reunieron todas. el gran recolector. Claro, el recolector de las semillas. Sí, sí. Una cosa tremenda. pero- yo la miraba pasmado. Digo, pero No, esta tremenda mujer- no. Yo Tremenda le voy a pedir, tétrica. yo le voy a, Sí, ¿no? le voy a pedir que me llame al orden y voy a responder a lo que ha planteado para quitarme lo del frío. Para quitarme lo del frío. No, y yo creo, o sea, aforísticamente, digamos. O sea, yo creo que la hiperinflación valorativa, ¿no?, de la libertad de expresión nos habla de una crisis de las condiciones de la libertad de expresión. O sea, que cuando hablamos tanto de libertad de expresión es porque son todas las condiciones de su desaparición y de su crisis. Y yo creo que esas condiciones no son jurídicas. Es decir, que un mejor o peor régimen, lo hablas con Dani de hombre hoy en día, que no va a defender encarecidamente la libertad de expresión, sobre todo los que vamos perdiendo. Claro. Los callarían a nosotros. O sea, Sí, pero cuando se habla tanto de algo suele ser porque está amenazado, porque está en crisis, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que hablamos tanto de libertad de expresión porque sean todas las condiciones políticas, es decir, hay una, y de hecho ni siquiera fuera, porque eso nos gusta mucho lo de, no, China, Rusia, sí, sin duda. Aquí también hay un proyecto de una parte de la élite socioliberal tecnocrática que en condiciones además de empoderamiento económico y demás, tiene cada vez más incentivos de imponer un marco discursivo. Cada vez hay menos resistencias a que esos marcos discursivos se puedan imponer estatalmente. Entonces yo, por todas estas razones, creo que sí, que hablemos mucho de libertad de expresión y que una cosa va ligada a la otra. Yo creo que respondería afirmativamente. Jano y Álvaro, que tendrá la Yo, gracia de nada, muy cerrar el cortito lo debate. que ha dicho Pedro sobre que siempre nos centramos en Rusia, China, Corea del Norte, Cuba. Dicen, persiguen la libertad de expresión. Aquí se persigue. No, es verdad que no a ese nivel, pero lo peor es que aquí encima cuenta con la legitimidad. Es decir, bueno, es que esto es porque le han votado. Claro, es el gobierno del pueblo. Bueno, pero como es el gobierno del pueblo, pues aquí y encima todo nos vale, está ¿no? librando de la extrema derecha, imagínate. Claro. Imagínate. O sea, que es todavía peor. Prohibido mencionar a Pedro Sánchez. No lo he mencionado. Bueno, ha sido Ha sido un rechazo condicionado tuyo, que se has acordado. Simplemente eso, ya está. Pues yo respondería de forma negativa a tu pregunta. O sea, yo creo que la hiperinflación de opiniones, que me ha gustado la forma de decirlo, no es consecuencia de la libertad de expresión, porque la libertad de expresión no te obliga a pontificar sobre todo. La libertad de expresión te permite expresar tus opiniones. Entonces, el hecho de que existiendo una posibilidad, todo el mundo se crea legitimado para utilizarla, para pontificar sobre temas que le son completamente ajenos, yo creo que no es culpa de la libertad de expresión, sino de otros males
que tienen más que ver, yo creo, con lo que apuntaba antes. Creo que el que exista la posibilidad no obliga necesariamente a la gente para hacerlo. Entonces, que uno se sienta la obligación es por culpa de otras Yo circunstancias. no decía tanto la existencia de libertad de expresión que ha existido en casi todos los regímenes políticos de la historia, sino de su consagración. A donde Ahí es voy, el punto. claro, a donde voy, por poner un ejemplo, imaginemos pues, que tú fueses experto en agricultura y ninguno de nosotros lo fuéramos. Todos tendríamos la posibilidad abstracta de ponernos a hablar sobre agricultura. Pero si todos lo hiciéramos, creo que no sería como consecuencia de que exista libertad de expresión, sino como consecuencia de que somos estúpidos. Vale. Nosotros cuatro, básicamente. Me calla. No. O sea, yo es que creo que no hay neutralidad Claro, en las leyes. estoy de acuerdo. Yo es que lo que creo To- es toda que, ley es toda ley, pedagógica. toda ley, Toda ley es efectivamente, toda ley, y se ve con el aborto en España, lo hemos dicho 1000 veces. El primer año que es legal el aborto en España hay muy pocos abortos, mira uno 5 años después y hay muchísimos. O sea, la ley no es neutra. El liberalismo, otra de las cosas que tiene es que plantea la ficción de ser neutro. Entonces yo promulgo esta ley, pero luego, oye, te da una posibilidad, pero no tienes por qué ejercerla. No. O sea, yo estoy en contra de legalizar las drogas, ¿por qué? Porque moralizan. El común Porque de los único- mortales identifica legalidad y legitimidad. Porque el único sitio en el que no ha cristalizado la modernidad, esto es la separación entre lo moral Eso es. y todo lo demás, es en la conciencia de la gente. Eso es. Sí. La separación entre moral y legal no existe en la conciencia Pero de la gente. incluso en el origen remoto Ni de en la mía, vamos. de la libertad de expresión, como lo entendemos ahora, que es la libertad religiosa, es esto, es la tolerancia. Oye, hay bandos en lucha, hay una guerra civil y yo que soy el Estado me pongo por encima y neutralmente arbitro. Entonces ese formato neutralista, liberal, yo también creo que se debería pensar de otra manera. No existe la acción política neutral. Yo estoy de acuerdo con... Sí, en eso también, pero eso también Claro. lo comparto, pero o sea, sí que, volviendo al principio, lo de la libertad de expresión, yo comparto eso, que no puede existir una ley neutral. Además, creo que el hecho de que una persona diga, no, vamos a hacer una ley neutral, alguien vendrá con mayor fuerza para entendernos y ocupará ese lugar. O sea, por eso, si hoy en día que vivimos, y esto te va a gustar, Julieta, esta reflexión, alejados de Dios, en el sentido de que la religión hemos decidido que esto es una cosa del pasado, las hemos sustituido por estas religiones de Estado, que a fin de cuentas sustituyen esa necesidad casi humana de, bueno, pues de tener fe, esperanza en un futuro, o como lo queramos llamar. Pero yo sí que creo que la libertad de expresión, y aquí cojo lo que ha dicho antes Alberto al principio de la pregunta, sí que se puede limitar en el sentido de poner unos supuestos muy claros en los cuales, como son la calumnia, las amenazas de muerte, o sea, perseguir ese tipo de conductas. Las otras, yo ahí, sobre todo lo que me da miedo es quién vigila a ese vigilante. Es decir, Claro. la ley hemos dicho que no es neutral. Ese es otro debate, ¿eh? Bueno, pero es que Oye, está pero muy es que haremos enlazado, un programa. Se acabó. Censura total. No, yo, y además tengo la última. Voy a decir yo la última palabra. Y esto como sala que... Es inaudito, macho. Que, o sea, es una cosa que tremenda. conste mi protesta. No estoy de acuerdo con que sea otro debate, pero no responderé. Es verdad que podríamos dedicar, claro, nos alargaríamos, pero la pregunta de quién vigila a los vigilantes es interesante y podemos dedicarle una edición de la Taberna Ilustrada con estos mismos invitados. Me parece perfecto. No me resisto a decir, respecto a la lejanía de Dios, yo creo que no vivimos alejados de Dios, vivimos en la ficción de una lejanía. Dios, por mucho que nos empeñemos nosotros, está bien presente en nuestra época. Y bien presente aunque sea esta oscura. De hecho, está más presente por ser oscura la época. Con lo cual, es la ficción de una lejanía. Nos creemos desligados de Dios, pero Dios está presente velando por nosotros. Aunque nosotros no merezcamos sus desvelos. Pero bueno, os iba a preguntar por recomendaciones literarias relacionadas con la libertad de expresión. Como es un tema así un poco árido, os preguntaré por recomendaciones literarias en general. Recomendad lo que os dé la gana a los espectadores de Big One. Pues mira, empiezo yo porque me lo he devorado 1 o 2 o 3. durante estos Libertad últimos de meses a Houellebecq. ¿Cómo se dice? ¿Houellebecq o Houellebecq? Creo que Houellebecq. Cada uno Da dice igual. como da la gana. La entrevista de hace unos días del Financial Times a que es buenísima. ¿Has leído? Ah, pues mira, pues eso no me Es lo he leído. buenísimo. Porque aparte a mí me gusta mucho la actitud que adopta Houellebecq con respecto a la libertad de expresión, por lo menos es la interpretación que yo hago y me hace mucha gracia. Primero creo, si yo supiese escribir bien y tuviese que escribir un libro, probablemente elegiría la forma literaria antes que el ensayo, porque creo que te da unas licencias que no te da el ensayo, que es básicamente lo que hace Houellebecq, que pone en protagonistas normalmente secundarios unas reflexiones, en fin, que si las pusiera en un ensayo, no sé yo, se podría escribir otro libro. Y luego pide perdón siempre. Dice, escándalo, Houellebecq, no sé. Y el tío, como sabe cómo funcionan estas cosas, se disculpa. Dice, ay, sí, de verdad, esto, no sé cuánto. Para en el siguiente libro volver a hacer lo mismo. Y lleva haciendo eso 20 años. Con lo cual, creo que entiende la realidad. Y yo se lo recomendaría a la gente. Vamos, a mí me ha gustado mucho. Jaro.
Pues yo, la ley de Bastiat, porque ya que hemos hablado de liberalismo y a veces se confunden, sobre todo para los liberales modernos, yo recomiendo la lectura de Bastiat. También sobre el poder de Juvenel, me parece es un libro súper interesante, también que hemos hablado un poco de las leyes y cómo se ejercen. Y por último, La envidia igualitaria de Fernández de la Mora, me parece extraordinario, es una auténtica obra maestra, ya que hemos hablado de la igualdad, que para que no lo sepa, bueno, era ministro en la época de Franco, en la época, digamos, de los tecnócratas, pero no era del Opus Dei, que la mayoría de ellos sí que eran del Opus Dei, él no pertenecía al Opus Dei, y es un tipo brillante. Entonces tiene un libro que es La envidia igualitaria, que es excepcional. He de deciros, perdón, que me he comprado el último ejemplar de ese libro a un precio razonable que existía en Internet. Lo siento mucho. Sí. Es que es verdad que es difícil conseguirlo, porque está descatalogado, pero bueno, seguro que en Internet lo pueden conseguir. Es que es muy bueno. ¿Dani? Yo no sé si tanto de libertad de expresión. Para entender la modernidad recomendaría Consideraciones sobre Francia de Demestre. Me parece lucidísimo, poco reaccionario. Y bueno, ya lo he citado antes y lo cito a menudo, es que me parece fundamental el Leviatán de Thomas Hobbes, de Carl Schmitt. Y por último, no es un libro exacto, es un texto cortito que es sobre la cuestión judía de Karl Marx, de Carlos Marx, como se decía aquí antes, en La Españita Feliz. Pero ese libro está muy bien para entender la libertad, esta liberal en la que acaba donde empieza la del otro y tal. Eso está muy bien. Yo Ortega, no. Ortega y Pedro Sánchez. Yo como que llevamos una hora de taberna, se le olvidan las cosas, se me había olvidado pensar las recomendaciones. Entonces, por las que, basándome en las anteriores, ¿no? O sea, yo creo de escritor francés, Gustave Thibon, Seréis como dioses, sobre... los ensueños de la tecnología y rebasar los límites, Seréis como dioses, que es literatura, y luego Sociedad, Masas y Derecho, de Valle de Utisono, que es puede parecer un tostón de primeras, pero es un libro con muchísimo contenido y es un escritor jurídico y político espectacular. Y yo creo que esto, sí. No, y Alfredo Cruz, que le roba un montón de cosas, las he más logrado y es menos conocido y es que además es actual, es un profesor de la Universidad de Navarra, Alfredo Cruz Prados, que es un gran filósofo. Y yo recomendaría Génesis, Estructura y Crisis de la Modernidad, del padre Carlos Valverde. Es un libro con un punto manualístico, pero para mí muy, muy revelador y necesario, diría, para entender la modernidad filosófica. Antes de despedirnos, tengo que decir varias cosas. La primera, a ver si lo sé explicar bien, porque esto tiene su enjundia. Este es el segundo programa que grabamos. Es, sin embargo, el primero que se va a emitir. Porque Jano, que es un liberal, quería que empezásemos hablando pues, con la libertad de expresión. No desvelaré el contenido del segundo programa, pero sospecho que a los espectadores menos liberales les seducirá un poco más que este. A mí me gustó. Ya, a Jano le encantó. Pero que Jano es un liberal clásico, lo he dicho. Es como decir, oye, yo soy de los buenos, ¿eh? No, a mí me preguntaba Julito, es que claro, si lo cuentas así parece que soy aquí, no sé, un tirano, vamos. El director no se resigna a ser el director dirigido. No es verdad. No, es que o sea, el programa mola mucho. Sí. Pero un debate yo creo que es además. más molón. Sí. Sobre todo como con todo esto de la ley de medios y tal, me dijo Julito, oye, ¿qué opinas? Y dije, hombre, pues yo tiraría por ahí. Pero fue una sugerencia. Un consejo de un amigo. No, bien. Con lo cual, si ven menciones al primer programa en ambos programas, ambas están en lo cierto. Los dos, ambos programas son el primero y ya está. ¿Vale? Entonces, no nos digan ahí en comentarios, joder, que mal, no sé qué pensar ya sobre esto, pues piensa lo que sea y se acabó. Con que piense. Segunda cuestión. Esa es la idea, Vosotros ¿no? ya sois socios de Big One, ¿no? Sí, yo sí, por supuesto. Sí. Yo sí. Bien. Yo me voy a hacer. No, estaba ahí callado. Por primera vez No voy a mentir. en toda la tertulia se ha hecho el silencio. Yo dije pues sí, que me iba a yo- hacer. Lo dije que mañana. Yo animo a todos los espectadores a hacerse socios de Big One, porque claro, esto no se paga solo, este fantástico estudio, tal, la presencia de Jano aquí, que cobra bien, los honorarios Vengo son... gratis, que luego la gente se cree estas cosas. Vengo gratis y encantado, de verdad, que me ha hecho ilusión que me invitaras. Ha sido una maravilla. Pero no, por favor, háganse socios de Big One y garanticen nuestra supervivencia. Interesante. Y después, por último, indíquenos en comentarios qué temas quieren que tratemos. Como esto es una búsqueda comunitaria de la verdad, deseamos que participen ustedes también en ella, que sean ustedes los protagonistas, que diría un cursi. ¿No? La tele con el otro como protagonista, con el que está, pues eso, por favor, indíquenos en comentarios los temas que les gustaría que tratásemos. Y no me queda más que despedirme, ¿no?
Álvaro Bernat, gracias. Muchas gracias. Muy iluminador todo lo que has dicho. Muchas gracias. Jano, lo mismo digo. Mira, venía más elegante a tu programa que al mío, o sea, que no te quejes. Bueno, es verdad, el Free Think. Bueno, y además han venido uniformados. Sí, hemos hablado es el antes. uniforme liberal. ¿Ves? Es que la apología del individuo y de la autenticidad solo Termina acaba en una homogeneidad. Es cierto, es cierto. Dani de Fernando. He de decir que lo Muchas otro día gracias, viniste igual. Gracias por haber superado tus pulsiones sofísticas. Yo creo que por una vez las has superado. Muchas gracias, Julito. Pedro Lecanda, gracias. Un placer, como siempre. A ti y a vosotros. Nos quedamos con tu definición de Estados Unidos, que a mí me ha parecido, vamos, me ha parecido, de verdad que la querría grabar Espero aquí que sea en mía, piedra, no ¿eh? lo sé. Y a todos ustedes, gracias. Nos vemos dentro de 2 domingos. Dios mediante.